Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista a CNN. Vamos a hablar de salud y vamos a hablar de algo que es incómodo. Es incómodo, es complejo, pero la ciencia avanza, la tecnología avanza para poder encontrar soluciones prontamente a enfermedades que son prevalentes, como por ejemplo el cáncer asociado a la urología. No me voy a demorar mucho en la introducción porque les voy a hacer todas las preguntas al doctor que hoy nos acompaña, Marcelo Orvieto, urólogo, especialista en cirugía robótica, es oncólogo-urólogo, ¿no? ¿Así se dice? Así es, urólogo, oncólogo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Encantado y muchas gracias por tenerme. No quiero dar yo una introducción muy larga porque sabemos a las mujeres nos cuesta ir a hacernos nuestros exámenes que no son preventivos, son de pesquisa temprana. Lo mismo también para los hombres, pero la ciencia avanza. Entonces quiero partir por ese espacio primero de qué tan prevalente es el cáncer asociado a la urología, por cierto, y qué tan relevante es la pesquisa temprana. Bueno, el cáncer de próstata es después de los 50 años, el cáncer más frecuente en el hombre. Es el más frecuente. Después de los 50 años, el cáncer más frecuente en el hombre, pero como causa de muerte, a pesar de que el cáncer de próstata no es particularmente un cáncer de alta agresividad, dada la frecuencia y que aproximadamente un 15% de esos cánceres van a ser de alta agresividad, en el grupo de pacientes que tienen cáncer de próstata, eso lleva a que el cáncer de próstata sea la segunda causa de muerte en el mundo, y en algunos países la tercera, pero entre la segunda y la tercera causa de muerte en el mundo en hombres mayores de 50 años por cáncer. Entonces es un cáncer de real relevancia. Ahora, hay otros cánceres como el de vejiga, como el de riñón, que son todos cánceres urológicos, no próstata, que son cánceres que son unisex. O sea, una mujer también puede tener cáncer de riñón igual que un hombre, lamentablemente, y que tienen prevalencias bastante más bajas que el cáncer de próstata, pero nuestra vedette de cáncer que lleva a todo esto, así como el cáncer de mama en la mujer, es el cáncer de próstata el que nos obliga a tener un control y seguimiento precoz con el urólogo, y cuando tú piensas en ir a chequearte al urólogo, principalmente estás pensando en cáncer a la próstata. De todas maneras, bueno, y quería partir por ese tema porque es fundamental el poder tener, nosotros siempre decimos acá en todos los espacios de salud, la mejor enfermedad es la que no se desarrolla, pero a veces en la genética no hay nada mucho que hacer. El segundo mejor escenario es cuando tengo una detección temprana, porque finalmente los pronósticos son mejores, así que con eso solo los impulso a que vayan a hacerse sus chequeos preventivos o de pesquisa temprana, pero además la ciencia avanza y esto es lo que motiva la conversación para encontrar cada vez más técnicas y cirugías que sean mínimamente invasivas, pero que además sean altamente efectivas. Y ahí tú también has sido parte del uso de la robótica. Eres uno de los que hace, yo te preguntaba fuera de micrófono, ¿cuál es la diferencia entre la cirugía robótica con la laparoscopía y cuánto se usa también en cáncer? Primero, y antes de responderte, solo pasar un mensaje con respecto al cáncer de próstata. El cáncer de próstata no es prevenible, hay otros que sí lo son. Y es por eso que es tan importante, ese es un mensaje para los hombres, es tan importante el chequeo para hacer un diagnóstico precoz, como tú lo dijiste muy bien. Un diagnóstico precoz en cáncer de próstata tiene un excelente pronóstico. Imagínate. Y por lo tanto, ese es el mensaje desde el punto de vista del cáncer de próstata. Ahora, lo que es la robótica. ¿Y siempre se opera el cáncer de próstata? No. No necesariamente. Bueno, hay distintos tipos de alternativas. Hay distintos tipos de alternativas, pero también hay cerca de la mitad de los cánceres de próstata que son diagnosticados son de tan lento crecimiento, y eso hay que definirlo en el momento del diagnóstico, pero son de tan lento crecimiento que el mejor tratamiento es no hacerles nada más que seguirlo y controlarlo en el tiempo para evaluar que realmente la tasa de crecimiento pueda convivir con el paciente y no le vaya a causar daño en el futuro. Así que no es necesariamente un cáncer que se tenga que operar o que tratar de alguna manera, sino que es un cáncer que hay que diagnosticar precozmente. ¿Y cuando se opera entra la laparoscopía o la cirugía robótica como la alternativa? Ahí es donde ¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué viene a aportar la robótica en este caso para poder hacer cirugías, me imagino, más precisas y menos invasivas, ¿no? Tal cual. A ver, el concepto general es que tú tratas de... Primero, los pacientes no quieren tener una enfermedad. No, y segundo, nadie quiere enfermarse. Y segundo, si tú tienes que enfrentar un trago amargo como el diagnóstico de un cáncer, que también conlleva mucho peso emocional, la palabra misma, tú quisieras dar vuelta a la página lo antes posible. Entonces, la mínima invasión en cirugía, cualquiera que sea, tiene por objetivo tratar de hacer que ese paciente regrese a su vida como antes, pero con la enfermedad solucionada, ¿cierto? Claro. La laparoscopía, igual que la cirugía robótica, son alternativas mínimamente invasivas y se parecen mucho entre sí en el sentido que la laparoscopía es entrar a la cavidad abdominal, o sea, aquí estamos hablando de
tratar órganos que están dentro de la guatita, ¿cierto? La próstata, si bien no está exactamente dentro de la guatita, está muy ahí metido. Entonces tú te metes dentro del abdomen y eso lo insuflas con CO2, con aire, y eso te permite tener una cavidad para poder operar. La forma más fácil de entender la gran diferencia es que los instrumentos laparoscópicos los sujeta el cirujano y son palitos chinos. Se abren, se cierran, se mueven para un lado y para otro. O sea, tienen 4 movimientos. ¿Y Y la la robótica robótica? son tus manos hechas Imagínate. instrumentos laparoscópicos. ¿Cuáles son las ventajas de la cirugía robótica entonces? Uno, Para un que cirujano como tú, claro. al sujetarlo a un robot no tienes temblor esencial, que todos los seres humanos tenemos, por lo tanto es una precisión fantástica, pero lo más importante es esta ductilidad del movimiento, que te permite en espacios muy confinados, por ejemplo la próstata que está metida en el fondo de la pelvis, te permite poder estar trabajando con una cámara a 1 centímetro de distancia, estar viendo en primera fila, con asientos VIP, ¿cierto? Y poder hacer una cirugía de la mayor precisión. ¿Y en qué se traduce esto para los pacientes? Dependiendo la cirugía que tú quieras hacer mínimamente invasiva, ahí es donde hay más o menor beneficio. Y la próstata, la razón por la cual la penetración de la cirugía de robot en la próstata tuvo este gran boom en los años 2000, es porque al sacar la próstata tú no quieres dañar el mecanismo del control del pipí, no quedarte incontinente, que se llama. Y también, muy importante para los hombres, si bien la próstata solo tiene un rol en la producción de semen, está apoyada como en 2 rieles de tren, que son los nervios de la erección que conducen la electricidad para que el pene se erecte cuando tú tienes una erección en el estímulo sexual. Entonces, esos nervios hay que despegarlos de la próstata con mucha precisión y sin dañarlos, y ahí es donde un palito chino se hace mucho más torpe, pero la robótica es fantástica. Y aquí vienen las preguntas. Desde la completa ignorancia, uno pensará en los temblores de las manos, la precisión, todo eso que ha eliminado. El robot tiene 0 temblor. Claro, y en este caso, ¿cómo lo maneja el cirujano? La técnica, ¿cómo manejas tú esta? Es interesante porque... Me imagino un camino para capacitarse. Bueno, ese punto es súper importante que hay que hacer una aclaración. La cirugía robótica es una interfase de movimiento. Es como yo hacer un agujero con una pala o con una grúa. Yeah. No saco nada con tener una grúa fantástica si es que yo no sé operarla. Por lo tanto, no es el robot el que te opera. Los pacientes a veces dicen, me quiero operar con el robot. El robot es la interfase de la operación y por lo tanto requiere de una curva de aprendizaje y eso toma su tiempo y por supuesto, en la medida en que tú tienes esa curva, vas a lograr poder sacarle el jugo al robot y poder traducir eso en beneficios para el paciente. Ahora, ¿cómo se hace desde el punto de vista estratégico? El robot tiene 3 partes, una zona de control donde están todos los centros de operación, las consolas, etc. Segundo, tenemos un carro de paciente que se llama, que es un cangrejo que tiene 4 brazos, que son donde van los instrumentos. Y después al lado hay una consola donde uno se sienta a hacer la cirugía. Estás metido en una consola donde estás viendo tridimensional porque yo te veo aquí tridimensional, pero si nosotros vemos la televisión, esas 2 dimensiones, ¿cierto? La cirugía robótica es tridimensional, que también es un beneficio adicional sobre la laparoscopía, pero luego, al sentarme y yo mover los instrumentos a través de una consola, como un joystick, como quien juega PlayStation, ¿cierto? El robot no tiembla y con eso se elimina el temblor también, que es el temblor que tenemos todos los hombres naturalmente. Me queda poco tiempo. ¿Cómo proyectas la cirugía robótica en el tiempo, en el futuro? ¿Va a ir ganando cada vez más terreno, imagino? Absolutamente, y de hecho, si bien en clínica alemana, por ejemplo, el proyecto inicialmente, como en la mayoría de las instituciones, se inició a través de la urología, hoy día el boom está en la cirugía ginecológica, en la cirugía colorectal, o sea, de colon y de recto. La cirugía va evolucionando a la mínima invasión y no cabe duda de que la cirugía robótica está aquí para quedarse, pero es que además tiene otro gran beneficio. Los cirujanos nos tenemos que entrenar a través de una curva donde yo tengo un cirujano que primero veo, después le asisto y después empiezo a hacer yo la cirugía, mejor o peor. La robótica tiene tecnología y la tecnología te permite hacer simulación, te permite hacer realidad aumentada y también te permite conectarte a distancia. Por lo tanto, estos robots hoy día tienen la capacidad de teleconexión, de telecirugía, que, por ejemplo, si en Temuco se comprara un nuevo robot para empezar a hacer cirugía de próstata, yo puedo estar en telepresencia. Más que operarlo, puedo tener al cirujano al otro lado y ayudarlo, asistirlo en vez de yo estar presente. Tú sabes que los tiempos, la variable más
más difíciles es poder estar presente porque uno no tiene tiempo. Entonces, eso es el futuro que está presente ya en la cirugía robótica. Y sobre todo, y quienes, ¿cierto? Hablamos siempre de temas de salud, hay una deuda tan pendiente con especialistas en zonas tan alejadas del centro de nuestro país. Entonces, y en el sistema público, y de hecho ya, a gran honor, uno puede decir que hay hospitales, el Félix Bulnes, el Hospital San Borja, que ya tienen sistemas robóticos para ofrecerle al público, no solamente que sea una tecnología para el sistema privado, esto es donde el mayor beneficio está en nuestra población, que se atiende principalmente en el sistema público, exacto, es poder ofrecerle cirugía robótica también a ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues. Te voy a traer de nuevo para que podamos seguir hablando de esta y otras cosas más, acompañarnos aquí en CNN. Encantado de tenerme. Y a ustedes, por supuesto, también muchísimas gracias. Como siempre, llevamos conversaciones de salud y miren qué importante el poder mezclar la tecnología que facilita, hace mínimamente invasivo, nos va a permitir, va a permitir a los especialistas poder acompañar a zonas tan remotas. Todo esto en el beneficio simplemente de la salud y el bienestar de todos nosotros. Y con una gran ventaja, siguen siendo los humanos quienes realizan estas operaciones. Y en tiempos donde la tecnología avanza de forma significativa, volvemos a esto, a lo esencial. Nos encontramos en una próxima entrevista.